Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Y hoy venimos otra vez con Elena Subijana, que nos trajo en su momento, hace unos meses, un programa muy interesante sobre duelo por fallecimiento y por pérdida. Hoy vamos a abordar el tipo de duelo que aparece tras una ruptura emocional, tras una relación de pareja. Y antes que comenzar con la entrevista, vamos a saludar a Elena. Buenas tardes, Elena Subijana. Hola, buenas tardes. Para las personas que no hayan escuchado el episodio anterior y no te conozcan, cuéntanos un poquito cuál es tu trayectoria, qué tipo de pacientes sueles ver. Bueno, yo atiendo en mi consulta a personas que tienen dificultades para superar una pérdida, principalmente duelos por fallecimiento de un ser querido y también el duelo que supone una ruptura amorosa, ¿no? Un divorcio, un desengaño amoroso. Estos dos grandes campos son los que atiendo en mi consulta. Y sí, hoy nos vamos a centrar en este último, en el de las rupturas. Me cabe la duda de, tenemos los duelos por fallecimiento, tenemos los duelos por rupturas amorosas. Esos son como las dos grandes estrellas que ves en consulta, ¿no? ¿Qué más duelos suele haber aparte de estos? Bueno, puede haber duelos también pues por pérdida de facultades, por ejemplo, alguien que va perdiendo pues la vista progresivamente, o alguien que no sé, que tiene una enfermedad degenerativa. Bueno, ese tipo de pérdidas también a veces veo en la consulta, ¿no? En algunas situaciones también pérdidas de otro tipo de vínculos emocionales. Un perrito, por ejemplo, eso estaría dentro del duelo por fallecimiento, ¿no? Sí, hay casos en que también atiendo este tipo de situaciones y viendo un poco cuál es la situación de cada persona. Hay veces que ya perder la mascota a veces es como el colmo, ¿no? Cuando ya ha habido una serie de pérdidas, y eso es ya lo que les rompe y lo que les hace ver que ya no pueden manejarlo. Y sí que hay situaciones en que vienen por ese detonante, ¿no? Una mascota se entiende, pero hay duelos, por ejemplo, perder una moto querida o perder un coche. Bueno, ya estaríamos en un materialismo un poco... Sí, sería otro tipo de duelos, ¿no? Sí que es una pérdida, pero bueno, no, en principio no tiene esa entidad que tiene una pérdida de una relación, de un vínculo. Bueno, pues Elena Subijana, recordamos que trabaja principalmente con duelos, ya sea por pérdidas, por fallecimiento, por separaciones, por rupturas amorosas. Y comenzamos la entrevista, si te parece. La cuestión es que las rupturas van a provocar un duelo. ¿Es el mismo tipo de duelo que el que provoca un fallecimiento? ¿En qué se diferencia principalmente? Bueno, pues sí que tienen muchas cosas en común, ¿no? En principio las diferencias, pues evidentemente, ¿no? Cuando hay una ruptura amorosa, esa persona sigue viva y lo que tengo que asumir es que ya no me quiere, que ya no apuesta por esta relación conmigo, o a veces que soy yo quien ha tomado esa decisión, porque también el tener que asumir una ruptura, también hay un trabajo que tiene que hacer la persona que toma esa decisión. Entonces, bueno, eso es la diferencia, digamos, ¿no? Es como asumir que ya, digamos que ya esa persona no está en mi vida. Sigue existiendo, pero no está en mi vida. Pero tiene muchas cosas en común con un duelo por un fallecimiento. Tiene más cosas en común que diferencias, ¿no? En ambos casos se trata de una pérdida que tenemos que elaborar, ¿no? Algo que fue importante para mí ya no está en mi vida. También tenemos que lidiar con esos sentimientos dolorosos. Tenemos que adaptarnos a muchos cambios que esto que ha ocurrido trae en nuestras vidas, ¿no? Y es también en ambos casos es un proceso activo en el que tenemos que realizar una serie de tareas psicológicas. Como vimos la otra vez, ¿no? Exactamente. Igual hoy también podemos dar algunas pinceladas sobre eso. Hombre, yo me imagino además que habrá mucha más, o que existe mucha más literatura de autoayuda sobre las rupturas afectivas que sobre los duelos, me imagino. Bueno, son como dos campos diferentes, ¿no? Quizá el duelo tiene una trayectoria más antigua, ¿no? Hoy en día es poco frecuente que la primera relación amorosa que tengamos sea la única que tengamos a lo largo de la vida, ¿no? Antes eso era pues más habitual, ¿no? Entonces, ahora como que estamos en una realidad social diferente, que la mayoría de las personas
tenemos que lidiar con alguna ruptura amorosa a lo largo de nuestro devenir, ¿no? Sí, es algo que es como ley de vida, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. ¿Y por qué duele tanto una ruptura? Pues sí, efectivamente, una ruptura sentimental produce un dolor intenso y que además dura por un tiempo más o menos prolongado, ¿no? Más o menos, ¿cuánto puede durar ese duelo de que uno tarda en recuperarse? Sí, es muy variable, depende de cuánto haya durado la relación, el tipo de vínculo que existiera, depende también de la forma de ser de cada persona, ¿no? Las personas que quizá tienen un tipo de estilo de vincularse no siempre elaboran con la misma facilidad una ruptura, pero bueno, estamos hablando de meses en principio y en algunos casos pues puede durar algo más, ¿no? Pero ¿por qué duele? Sí que es un aspecto importante, ¿no? Pues duele principalmente porque hemos creado un vínculo emocional con esa persona, porque tenemos unos sentimientos hacia ella, y todo esto no desaparece de repente en el momento de la ruptura, sino que necesitamos un tiempo para que todos estos sentimientos y todo este vínculo vaya bajando de intensidad y vaya desapareciendo, ¿no? Entonces, ahí es como algo progresivo, no es algo que podamos de pronto hacer ese salto, ¿no? Y también tener en cuenta, como decía antes, que también cuando la ruptura la he decidido yo, también existe ahí un dolor, ¿no? A lo mejor ese dolor puede iniciarse antes, claro, de que la persona lo decide, lo dice, ¿no? Antes de cuando uno se está empezando a plantear esto no funciona, a lo mejor... O sea, puede sufrir más incluso la persona que deja que la que es dejada a veces. Bueno, en algunos casos podría ser así, ¿no? Es como tiene añadido un sentimiento a veces... De culpabilidad. Pues, sí, muchas veces de culpa. También el asumir que es ella quien toma esa decisión, ¿no? Para bien o para mal. Nunca uno sabe al 100% qué va a pasar en un futuro, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta un poco que esas dos partes tienen que hacer cada uno su propio proceso, ¿no? Quien toma la decisión y quien es dejado o dejada. Y también otra cosita, la ruptura también puede doler por otro tipo de aspectos, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por un lado, el romper una relación de pareja muchas veces nos obliga a empezar de cero en muchos aspectos. O sea, la logística importa, ¿no? Sí, importa, sí, es cierto. Pero entonces entraríamos también en un plano un poco material. Bueno, material y existencial, digamos, ¿no? No digamos si existen hijos de por medio, ¿no? Pero incluso el cerrar una etapa, muchas veces si hay convivencia, tener que buscar otro lugar donde vivir, decir adiós a quizá una casa con todas sus vivencias, sus recuerdos, iniciar de nuevo. Hay veces en que también los amigos o las amigas puede haber un cambio, ¿no? Claro, si son de la misma cuadrilla, por ejemplo. Exacto, eso lo complica un poco, ¿no? Sí. Son como no otros hijos, pero sí que tienen. Y ahora los perros también, que entran dentro de... Como si fueran hijos, ya no son cosas, ya no son como el coche o la bicicleta. Exactamente, también hay una responsabilidad hacia esos animales. Y bueno, si quieres, puedes repetir un poco lo que comentaste sobre cómo se procesa el duelo en el fallecimiento. Pero la pregunta que te quiero hacer es cómo se procesa la ruptura. No sé si es similar a la forma de recuperación del duelo por fallecimiento, pero si nos puedes explicar cómo se procesa una ruptura. Claro, partimos de que una ruptura supone una pérdida, ¿no? Y superar esa pérdida es un proceso activo que tenemos que hacer en el que tenemos una serie de tareas o trabajos emocionales que realizar, ¿no? En esto hay una gran semejanza con la elaboración de un duelo, ¿no? Es un proceso activo, tenemos que ir avanzando en estos trabajos internos. La primera de estas tareas que tenemos que hacer es asumir que la relación ya se ha terminado, ¿no? A veces llegar a asumir esto no es, no es lo que ocurre desde un primer momento. Se pueden darse muchas resistencias, ¿no? Sí, eso es. Por un lado, es normal que cuando hay una crisis en una pareja, la primera opción no sea la ruptura, ¿no? O sea, hay una parte normal en intentar ver si
podemos reconducirlos y podemos hablar las cosas y encontramos maneras de continuar. Pero también es cierto que hay veces que hay una crisis y continúa y se intenta buscar soluciones, o una parte intenta buscar soluciones, no se consigue, eso permanece en el tiempo. Bueno, cuando ya las cosas se estancan, se ve que a pesar de intentar poner soluciones, buscar maneras de reconducirlo, no es posible. Pues hombre, sí que llega un momento que sería bueno plantearnos que una posibilidad es dar por terminada la relación o empezar a hablar de esa posibilidad, ¿no? Porque hay veces también que cuesta, ¿no? El plantearse, da como susto. Que a veces se da un poco lo que sería el efecto inversor, ¿no? Que cuanto más tiempo lleva alguien metido en algo, más pena da dejarlo o más cuesta aceptar que se ha equivocado. En todo el procedimiento, en todo el proceso, en la relación en este caso. Sí, es cierto. Hay veces que eso puede ser un motivo que dificulta el poder plantearse que igual esto llega al final. Otras veces puede ser un miedo a estar solo, a estar sin pareja. Bueno, puede haber distintos aspectos que dificultan eso, pero cuando ya esa esperanza de que eso mejore es ya una esperanza irracional, cuando ya hemos intentado todo y no, pues sí que es ya el momento de podérnoslo plantear en serio. Y ese sería el primer paso para poder ir superando el duelo, ¿no? Porque cuando nos quedamos ahí en ese, bueno, no estamos, pero todavía nos seguimos viendo, a lo mejor todavía esto se arregla, eso es como... O sea, en este punto es aceptar que de verdad se ha terminado, ¿no? Eso es. O sea, claro, esto es un poco la diferencia, yo creo, muy grande entre el fallecimiento, porque no puedes volver a ver a la persona fallecida, y en una ruptura emocional. Si en una ruptura emocional sigues quedando con la persona o sigues teniendo contacto con excusas peregrinas, o ya si las dos personas siguen teniendo relaciones o lo que sea, yo creo que no deja que se cicatrice como tiene que ser, ¿no? Exacto, sí. Eso dificulta muchísimo superar esa ruptura. Sí. Es muy fácil quedarse ahí anclada en ese tipo de relación que ni es ni deja de ser, ¿no? Es como... Entonces, ¿el contacto cero, por ejemplo, sería primordial en estos temas o es opcional, más bien? El contacto cero ayuda mucho a superar la ruptura, pero en los casos en que el tipo de relación es con una relación de dependencia o una relación tóxica, ahí es imprescindible. Vale. Porque a veces oigo bueno, podemos seguir siendo amigos... No le veo mucho sentido. Claro, cuando inmediatamente después de decir la ruptura, esto de podemos seguir siendo amigos suele ser una resistencia a asumir que esa relación ha terminado. A veces, por no perder del todo a la otra persona, uno dice, bueno, no quedamos, pero como amigos, ¿no? No es lo que yo aconsejaría para poder salir y cerrar una relación. Bueno, también lo puedo ver como una forma de suavizar la culpa de la persona que está rompiendo. Pero no le hace ningún favor a la otra parte. No, totalmente. Además, lo pone difícil. Se ve como egoísta incluso. La otra persona tiene que tener todo el derecho a poder hacer su vida. Claro. Bien, entonces hemos visto que la primera tarea tiene que ver con esto, ir asumiendo la realidad, esto se ha terminado. Claro, el ir asumiendo eso nos produce dolor, nos produce sentimientos dolorosos, tristeza, desilusión, rabia, enfado, ¿no? La segunda tarea tiene que ver con esto, ¿no? Con ir gestionando estas emociones que surgen de manera natural y que van a estar ahí por un tiempo, ir encontrando maneras de expresar eso, de alguna manera, de sacarlo fuera, ¿no? Hablarlo con personas de confianza, llorarlo si tengo ganas de llorar, escribirlo, bueno, de alguna manera ir encauzando todo eso hacia afuera, ¿no? Como irme liberando de todo esto. Es importante poderlo sacar, pero también no quedarme en bucle. Es decir, tiene que haber ahí un equilibrio entre hablo de esto, que estoy triste por ello, echo de menos, pero no podemos estar todo el día dando vueltas a lo mismo. Sí, no monopolizar, por ejemplo, las conversaciones o así. Eso, que llegue un momento que digas, bueno, ya está, y ahora cuéntame tú, y ahora qué tal te va a ti, y ahora tal... Y por salud mental de la propia persona. Tienen que entrar otros estímulos en su mente, pensar en otras cosas, hablar de otras cosas, como buscar un poco un equilibrio entre acepto mis sentimientos,
pero tampoco me quedo ahí como estancado dando vueltas todo el rato. Ya hablaremos después de la psicopatología que surge de una ruptura mal llevada, pero me imagino que la obsesividad se vuelve un tema importante, la rumiación de esos recuerdos. Sí, efectivamente. Es muy importante eso, tomarnos momentos de pensar en otras cosas, hablar de otras cosas, porque quedarse ahí continuamente en ese tipo de pensamientos o de sentimientos, de resentimiento, de anhelo, todo eso es como tener un ancla que nos impide avanzar en nuestra vida, ¿no? Quedarnos ahí como atascados en esa etapa que nos cuesta asumir. Uh-huh. ¿Y cuál sería la siguiente etapa? Pues la siguiente tarea que tenemos que hacer consiste en irnos adaptando a esta nueva situación, adaptarnos a todos los cambios que esta ruptura trae a nuestra vida, ¿no? Desde cómo organizo mi día a día, mi tiempo libre, qué hago los fines de semana, con quién puedo estar, quedar, si quiero hacer un plan, un viaje, con quién cuento, ¿no? Es como todo eso cambia cuando una relación de pareja termina. Ver si tengo alguna afición, en qué dedico mi tiempo. Claro, ¿no? es que yo me encuentro con mucha gente que tiene una ruptura tras 10 años de relación, 5, 8, los que sean, y cuando ya están empezando a recuperarse de las sensaciones tanto de anhelo y de tal, ven que sí, quedan con amistades, se van a tomar un café o algo, pues se dan cuenta de que no tienen ningún hobby salvo ver películas o nada. Entonces, claro. Ahí yo creo que, me imagino que trabajarás mucho el tema de la búsqueda de hobbies y la activación conductual. Porque yo creo que mucha gente en pareja deja un poco de lado la vida individual y luego eso se nota tras la ruptura. Sí, ese es un tema muy importante a la hora de superar una ruptura, ¿no? Cuando ocurre esto que comentas, ¿no? De que no hay aficiones, hobbies, que no hacíamos nada más que todo juntos y además limitado, bueno, hay que hacer ese trabajo, ¿no? Hay que ponerse las pilas, yo ahí en la terapia, pues eso es como ir explorando, qué te podría gustar, qué te ha gustado alguna vez, ¿no? Sí. ¿Por dónde podría ir? Explora, vamos a ir viendo. Eso en cuanto a aficiones, cosas que podría hacer la persona, y también a veces en cuanto a ir abriendo un poco su vida de relación con otras personas, porque hay veces también que se limita mucho, ¿no? Hay personas que cuando están en pareja van dejando un poco otros vínculos de amistades, de cuadrilla, de amigos, amigas, entonces eso también empobrece bastante su vida y luego cuando ocurre una ruptura se nota más, ¿no? Digamos que eso empobrece cuando estamos en la relación, pero ya cuando la relación termina, pues claro, hay que partir a veces casi desde cero, ¿no? Sí, porque puede haber incluso, me imagino, resentimiento de antiguas amistades en el sentido de ahora que estás mal nos llamas. Eso puede, bueno, no sería muy buena calidad de las amistades, pero es algo que yo creo que puede suceder. Puede darse. Por ejemplo, en los casos en que hay maltrato psicológico, ¿no? Uno de los, digamos, de los procesos que se dan es que el maltratador intenta aislar, ¿no? a su pareja de sus fuentes de apoyo, ¿no? Intenta distanciarle de su familia, de sus amigas, de sus amigos, o sea, eso además dificulta luego que la persona pueda salir de la relación, ¿no? Entonces, hay veces que eso está causado por ese maltrato civilino que a veces se da en las relaciones de pareja, en las relaciones de maltrato, y otras veces es simplemente pues que la persona ha ido dejando, ¿no? Sí, dejando de lado por la comodidad quizás del día a día, sin tener que desplazarse a dónde está la gente, sin tener que, bueno, yendo a lo cómodo, por decirlo así. Uh-huh. ¿Y la última tarea? Pues la cuarta y última tarea se va produciendo de una forma casi automática cuando vamos avanzando en las otras tres, y consiste en ir cambiando la manera de recordar a esa persona. Al principio es normal que recordar a esa persona produzca sentimientos dolorosos, tristeza, rabia, enfado, todo esto, pero a medida que vamos asumiendo que se ha terminado, que esas emociones las vamos sacando fuera, que ya vamos organizando nuestra vida, llega un momento que podemos pensar en esa persona o en esa etapa de nuestra vida y ya no nos causa ese malestar. Puedo verlo con más distancia,
puedo verlo como algo que forma parte de mi historia de vida, pero ya no de mi presente. Estoy ya ocupada con otras cosas, tengo otras cosas en que pensar, que afrontar, con las que implicarme, con las que ilusionarme. Cuando ya lo vamos viendo así, cuando ya empezamos a tener esa otra mirada, eso ya nos va indicando que esa persona ya está superando esa ruptura. ¿Y esto lo podemos entender más como un proceso de digestión o es más un clic? ¿Cómo lo sueles ver más en consulta? Porque me entra un poco esa duda. ¿Qué suele ser más? Me despierto un día y ya lo he pasado, o poco a poco voy notando con subidas y bajadas, pero de una forma más o menos continua el proceso. Yo lo veo más habitualmente esto último. Es como un una proceso, digestión, ¿no? Eso es un proceso continuo, pasito a paso, cada día los pasos que puedes dar, asumiendo que tiene sus altibajos, pero es un paso a paso, no es de repente un día. Habitualmente es así, es más un trabajo continuado que va dando sus frutos poco a poco y asumiendo que no va a ser un camino lineal, sino que voy a tener días mejores, peores, fechas más difíciles de afrontar, ¿no? El día de mi cumpleaños, de su cumpleaños. Claro, no que sé. habrá efemérides, o sea, días concretos Eso. que, aunque pasen años, puede mover un poco. Sí, podemos estar más sensibles el día del aniversario o situaciones así. Uh-huh. ¿Podemos enumerar de nuevo estas tareas? Sí, claro. Pero solo como titulares, Sí. para que el oyente lo tenga claro. Eso es. 1, asumir que la relación se ha terminado. 2, gestionar las emociones. 3, adaptarnos a los cambios. Y 4, ir cambiando la manera de recordarle, de pensar en esa persona. Uh-huh. Vale, teniendo claros estos 4 principios de tareas a realizar, ¿qué ocurre si la ruptura se procesa mal? ¿Pueden darse trastornos? ¿Pueden darse trastornos psicopatológicos o trastornos en la forma en la que la persona procesa este duelo? ¿Cómo lo podrías explicar? Uh-huh. Efectivamente, una ruptura que no se cierra bien puede dejar secuelas. Es normal que por un tiempo estemos tristes, bueno, eso entra dentro del proceso normal, pero cuando ya va pasando el tiempo, van pasando unos meses, ya pasa un año y hay personas que se quedan ahí ancladas, ¿no? Se quedan con esa añoranza continuada o que idealizan a esa persona, a esa relación, que no la acaban de soltar, que no dejan que el pasado se quede en el pasado, ¿no? Con todo eso se privan de vivir el presente. Es como si no se abrieran de nuevo a la vida. Y todo esto, claro, va llevando a un estilo de vida que fomenta estados depresivos, problemas de ansiedad. Esa rumiación constante también lleva como un punto un tanto obsesivo, ¿no? Sobre esos pensamientos. Entonces eso, por supuesto, que nos puede crear otros problemas añadidos, ¿no? O sea, un estado depresivo se suma a un duelo por una ruptura que no he conseguido cerrar bien. Entonces, sí que es digamos que una ruptura no es un trastorno, es una situación vital que a veces, pues, bueno, hay veces que lo podemos superar por nuestros propios medios y el apoyo de nuestro entorno, en muchos casos es así, pero puede haber situaciones en que necesitemos un apoyo profesional, ¿no? Porque no avanza ese proceso, ¿no? Uh-huh. Entonces la ruptura no es un trastorno, pero cuando una ruptura no se procesa bien y se queda ahí... Puede dar pie a trastornos. Exactamente. Una pregunta que me parece muy interesante respecto a las relaciones de pareja y las rupturas es si el estilo de vinculación de la persona, de si es más tipo dependiente o si es más tipo evitativo, va a dar mayor probabilidad de sufrimiento personal dentro de la ruptura o del proceso de la ruptura. ¿Qué me puedes decir de esta pregunta? Uh-huh. Sí, sin duda alguna el estilo de apego, la forma en que nos vinculamos en la pareja influye directamente en cómo luego procesamos la ruptura, ¿no? Entonces una persona con un apego dependiente va a tenerlo mucho más difícil para cerrar esa relación de pareja, ¿no? Hay otras personas que tienen un estilo más distanciante, es decir, que les cuesta esa cercanía emocional, ¿no? Lo viven de manera muy distinta, ¿no? Una persona dependiente, con apego dependiente, es como que necesita tener a esa persona, mientras que alguien con un estilo más distanciante es como que le agobia cuando esa relación va cuajando, va ganando en intimidad, en cercanía, ¿no?
Claro. En cambio, otra persona que se vincule desde un apego seguro... se va a sentir cómoda. Sí, también tendrá que pasar lo suyo cuando haya una ruptura. No es un plato de gusto, ¿no? Pero bueno, va a tener muchos más recursos para poder cerrar esa parte de su vida y cerrarla bien, ¿no? Entonces, bueno, la parte, claro, uno puede decir, bueno, y si yo tengo esa tendencia, pues bueno, digamos, la parte buena es que el final de una relación de pareja puede ser un buen momento para hacer un trabajo psicológico sobre esa forma de vincularse. Es decir, nos influye, digamos, nuestra historia personal en el tipo de, digamos, de tendencia que tenemos, ¿no? Pero no es algo determinante que se mantenga al 100% durante toda nuestra vida. Sí, el apego seguro se puede adquirir. O sea, uno de los estilos de apego es el estilo de apego seguro adquirido. Exactamente. Entonces es posible a todos los oyentes que se noten que tienen una forma de vincularse que no es... Bueno, habría que hablar sobre estos estilos de vinculación, pero que se puede conseguir formas de relacionarse seguras trabajando con psicoterapia, que no es algo inalterable, simplemente que se sepa. Exactamente, sí. Y como ahora estamos hablando de los factores más personales y de vinculación, también me gustaría preguntar sobre lo más cultural. La cultura del amor romántico que hemos visto en las películas de Disney, de los príncipes, de las canciones de necesidad extrema de la otra persona, casi como drogadictos necesitando una dosis. ¿Cómo afecta la cultura del amor romántico para que la gente pueda superar las relaciones? Sí, efectivamente, en nuestra sociedad hay unas creencias irracionales sobre el amor, ¿no? Lo que llamamos los mitos del amor romántico, sí, relacionado con esto de películas, de una imagen distorsionada de lo que es una relación de pareja, muy idealizada, muy de una necesidad extrema, ¿no? Todo esto nos hace tener una visión distorsionada en las relaciones de pareja, pensamientos de tipo, si no tengo una pareja no puedo ser realmente feliz, cuando encuentre a la persona adecuada ella me hará feliz a mí, un poco, y esto afecta especialmente a las mujeres, ¿no? Que hemos recibido un poco esa culturización en este enfoque que nos, digamos, que mantiene el rol pasivo, sometido de la mujer respecto al hombre, ¿no? En las relaciones. El mito del príncipe azul, por decirlo así. Claro, viene alguien que no conozco de nada, viene, me elige a mí porque soy muy guapa, porque me ve no sé qué, me da un beso, me lleva en su caballo a su castillo. Es una pasividad total, ¿no? Y claro, todo esto, hemos ido recibiendo eso como el no va más, ¿no? Y ahora ya va cambiando, también es cierto, pero bueno, todavía se arrastra mucho esa cultura porque de niñas pues ese era el modelo que teníamos, por lo menos afortunadamente las niñas hoy en día no tanto, pero venimos de ahí y eso está impregnando la sociedad. No solo eso, también las letras de muchas canciones, novelas, películas y otro tipo también de condicionantes. Vale, entonces, ¿cómo la persona individual se vería afectada por esta influencia cultural del mito del amor romántico? Ante una ruptura, si la persona piensa que estar sin pareja es, no puede ser feliz, que la felicidad va a venir de otra persona que se lo va a dar alguien desde fuera, no asume su propia responsabilidad para buscar qué cosas le hacen feliz o qué situaciones. El ver una ruptura como un fracaso personal, todo esto hace más difícil que una pueda procesarlo, ¿no? Y también hace tener unas expectativas poco realistas de cara a otras posibles relaciones que pueda tener en un futuro, ¿no? Es muy importante que seamos capaces de, incluso las personas que les gusta más estar en pareja, que se puedan permitir estar sin una pareja por temporadas en su vida. Igual hay alguien que me dice, no, pero es que yo me encuentro más a gusto. Vale, pero cuando has tenido una ruptura, permítete vivir esa ruptura, permítete experimentar que puedes estar tú misma y que no pasa nada, que eres capaz, que puedes encontrarte a gusto. Es una experiencia que nos empodera mucho. Porque ya no vamos buscando desesperadamente a alguien que llene ese vacío, ¿no? Nos hace crecer mucho eso. Claro, si la persona puede estar a gusto sola, no va a ir al mejor postor, por decirlo así, para
para no enfrentarse a ese miedo a la soledad tremendo. Eso es, no va a agarrarse un clavo ardiendo, ¿no? Como a veces se suele decir. Y yendo un poco más al grano, ¿cuáles serían los signos y síntomas que podemos ver de que una ruptura no está procesándose como debería? Que no están estas tareas yendo de una forma, pues, como se esperaría. Claro, si vemos que esa persona, pues va pasando el tiempo, van pasando los meses y ella sigue con ese malestar intenso, eso sería algo a tener en cuenta, ¿no? También el que siga anclada, bien sea en el resentimiento contra esa persona, lo que me ha hecho, fíjate, no sé qué, o en el dolor, que mal lo estoy pasando, pero que siga como con esa intensidad alta, que no vaya bajando. Otras veces que siga anclada en esa esperanza de recuperar esa relación, ¿no? Que pasa el tiempo, la expareja ya va haciendo su vida y ella sigue ahí en esa esperanza que nunca la da por terminada, ¿no? De alguna manera todo lo que no sea que vaya centrándose en su vida, en esta nueva etapa, en su presente, qué quiero hacer ahora, qué planes voy ahora creando para este momento que estoy viviendo. Todo lo que no vaya un poquito por ahí y sea como seguir mirando constantemente al pasado. Volver a querer volver atrás, ¿no? Eso es. Porque, a ver, yo creo que hay gente que quiere pensar que los duelos no duelen, y el duelo duele, como dijimos en la anterior entrevista, Sí. Y creo que no es patológico que uno lo pase mal en una ruptura. Claro, ahí lo importante es por un tiempo. Claro. O sea, lo paso mal por un tiempo, pero eso tiene que ir evolucionando hacia me voy recuperando, voy saliendo de esto y ya lo que tengo en mi cabeza son otras cosas y dejo el pasado en el pasado, ¿no? Eso es una experiencia que viví, que ahora ya no estoy en ella, ahora estoy en otro momento y no lo tengo presente continuamente. No es que llega mi cumpleaños y digo, ay, fíjate, y no está. No, ahora ya estoy a otras cosas, vivo y tengo otras cosas en mente y otras personas, otros alicientes de la vida. ¿Y qué cosas podemos hacer para facilitar este proceso de recuperación? Tras una ruptura, ¿qué tips, consejitos, recomendaciones nos podrías dar para ayudar? Bueno, primero lo que estábamos comentando de acepta tus emociones, pero no te quedes en bucle en ellas, ¿no? Esa sería una. Por otro lado, mantente ocupado, haz cosas, distráete, practica ejercicio, sal con gente, ocúpate, no estés ahí sentado en una silla lamentándote, ¿no? Claro. Sal a la vida, ¿no? Otra es relaciónate, no te quedes aislada o aislado, ¿no? Comparte tiempo con tus amistades, apóyate en ellas, ¿no? Y también cuídate especialmente, ¿no? Si estás pasando un momento que, hombre, a nadie le resulta fácil ir atravesando una ruptura, cerrar una historia amorosa, cuídate especialmente, mímate un poco más, date algunos caprichos, ¿no? No sé, agasájate como si fuera un buen amigo que le quieres cuidar, tal, pues a ti misma o a ti mismo, ¿no? Yo lo resumiría ahí. Muy bien. Y un poco lo opuesto, ¿qué cosas tenemos que evitar para que la ruptura no se complique? Bueno, hay dos cosas importantes. Una de ellas es lo del contacto cero, ¿no? El seguir manteniendo contacto con esta persona que ha sido mi pareja y ya no lo es, me lo estoy poniendo difícil, porque esos sentimientos que todavía tengo hacia esa persona, si sigo en contacto con ella, se siguen activando cada vez que estoy con ella, o hablo con ella, o nos mandamos mensajes de WhatsApp, o nos mandamos fotos, o pregunto a ver si alguien le ha visto y con quién iba, ¿no? O sea, todo lo que sea contacto, ya sea físico, ya sea de alguna manera emocional, ¿no? Me lo va a poner más difícil. Entonces, si se ha terminado la relación, lo ideal es contacto cero. Hay veces que no es posible al 100%, por ejemplo, si hay hijos, pues bueno, tiene que haber un mínimo contacto, pero sería bueno que se reduzca a eso, ¿no? En términos generales, ¿no? Puede haber excepciones así puntuales, pero... Sí, cuando hay compañeros de trabajo o del mismo gimnasio, lo que sea. ¿Qué sueles considerar mejor? ¿La persona, por ejemplo, deje el trabajo o simplemente haya una distancia o que eviten coincidir? ¿O a veces justifica un cambio más brusco como dejar el gimnasio, dejar
el trabajo. ¿Qué es lo que recomendarías? ¿O depende del caso? Claro, habría que adaptarse a la situación. Claro. Si los dos trabajan en la misma empresa y no es viable que uno deje el trabajo así como así, Claro. pues habría que adaptarse, ver si pueden, no sé, igual antes iban juntos, pues ahora ya no van juntos. O igual uno tenía un turno y prefiere cambiarlo para no coincidir. Depende un poco, ¿no?, de las posibilidades que se den en cada situación, ¿no? Pero en lo que se pueda nos va a ayudar más el no seguir en contacto. Y la otra cosa que debemos evitar es idealizar esa relación. En todas las relaciones hay cosas buenas y malas, puede haber buenos recuerdos y malos, pero cuando estamos en la ruptura no es momento para ponernos a recordar todas las cosas buenas. Uh-huh. Entonces, en esos momentos es mejor que si se ha terminado, recordemos que es por algún motivo, que nos enfoquemos en qué es lo que no iba bien, Sí, por qué no ha salido adelante. solía ser una buena idea, si no recuerdo mal, en el momento de cortar, hacer una carta recordándole a uno mismo por qué no ha de volver o por qué no ha de querer volver. Porque, si no recuerdo mal, la mente tiende a eliminar esa versión negativa que Claro. constituye algo más realista y se queda solamente con lo bueno, como anhelando que existió un mundo mejor que perdí, y todo se simplifica muchísimo. Sí, Me da la sensación. sí, es cierto. La mente tiende a quedarse con las cosas agradables y olvidar o poner un poquito así, ¿no? Como Y entonces, ¿podrías recomendar para nuestros oyentes que puedan encontrarse en un duelo de este estilo alguna tarea que puedan hacer ellos para desidealizar, por ejemplo? Como hemos comentado, la de hacer una carta a sí mismos al cortar, pero igual hay gente que ya no está en esa fase. ¿Algún consejo que les puedas dar como tarea? sí, eso que comentabas de escribir una carta a sí mismos, ¿no? O una lista de cosas porque la relación no era buena para mí o no ha salido adelante. Esa es una de ellas. Las personas que les cuesta recordar eso, tienen mucha tendencia a idealizarlo, puedes pedir a tus amistades más cercanas que te recuerden momentos en que lo has pasado mal, ¿no? Momentos en que, oye, acuérdate Sí. cuando me contabas esto que Y hacía. quizá hacer esto una que lista, tal. ¿no?, con ello, para no olvidarlo. Sí, sí, tenerlo presente. No para quedarte toda la vida leyendo esa lista, pero sí en ese proceso de salir de esa tentación de idealizar y recordar solo los recuerdos buenos, que eso también dificulta el darlo Claro. por cerrado. Sí, esa idealización puede empantanar el proceso. Eso es. Vale. Y bueno, como muchísimas cosas, también hay mitos sobre las rupturas, mitos más populares. Y si podrías contarnos algunos de ellos y por qué serían erróneos. Bueno, uno de los más oídos es el de un clavo saca otro clavo, ¿no? Y la verdad es que hay veces que nos podemos quedar también enzarzados en la segunda relación y acabar de completar el lío. Entonces, tras el fin de una relación, lo más aconsejable es tomarnos un tiempo para estar sin pareja, un tiempo en el que recuperamos nuestro equilibrio y volvemos a sostenernos sobre nuestros pies, ¿no? Es como vivir esto, vivir que ahora no tengo una pareja, con todo lo que me despierte, ¿no? Si buscamos rápidamente otra persona que ocupe ese vacío, pues realmente no aprendemos de esa experiencia que hemos vivido, ¿no? La nueva relación no la viviremos como algo nuevo, sino casi como un sucedáneo de la relación que teníamos y puede que haya antes. incluso tendencia a comparar si la otra persona está idealizada. Sí, eso es. Es muy fácil que todo sea como buscar una segunda versión de esa persona, ¿no? Sí. Y además, cuando se hace esto, ¿no?, de buscar rápidamente otra relación que tape ese agujero, por decirlo así, pues seguimos con ese miedo a estar sin una pareja, ¿no? Y eso nos puede hacer quedarnos aferradas a esa relación, porque si no es como ese miedo de, o esto o nada, ¿no? Sí, es casi más tóxico esta relación sucedánea que la relación previa incluso. Esto tenía un nombre, ¿no? Como relaciones de transición, me parece, o algo así. Sí, cuando es como algo como a veces no se implican mucho en esa nueva relación, es casi como que utilizan a esa... Como un puente hasta la siguiente relación de trascendencia. Sí, pero claro, eso aparte de que para la persona que lo hace no es lo más aconsejable, para esa segunda persona realmente, o sea, es destructivo. muy dañino. Sí, hay que también tener esa responsabilidad afectiva, ¿no? De qué tipo de... qué consecuencias tienen nuestros actos, ¿no? No utilizar a las personas como meros instrumentos. Claro. Y mucho se habla últimamente de la expresión responsabilidad afectiva.
¿Podrías explicar un poco a los oyentes en qué consiste? Es como ser conscientes de qué efectos tiene en la otra persona lo que yo hago, ¿no? De la forma en que yo hago las cosas. Por un lado, si yo estoy en una relación de pareja y ya no quiero a esa persona o ya no apuesto por esa relación, tengo todo el derecho a decidirlo y a transmitirlo. Pero en la forma en que yo hago eso, puedo estar causando un dolor añadido, gratuito, que no tendría por qué ser así. Ahí es donde entra la responsabilidad afectiva. O sea, yo igual ya no quiero a esa persona, es responsabilidad mía decírselo bien. Por ejemplo, no es lo mismo que yo de pronto desaparezca, ¿no? Alguien que está en una relación de pareja ya no le quiere y por no pasar el mal trago de decirle ya no quiero seguir contigo, desaparece, deja de contestar mensajes, deja de coger el teléfono. Eso es estar causando un daño añadido que... Se puede hacer un daño tremendo, además. Claro, la otra persona no sabe si... No entiende nada. Claro, si estará en el hospital, que no puede llamarme o pasa de mí, ¿no? Y eso indica muy poca responsabilidad de la persona que está haciendo eso, ¿no? Claro. Es importante que tengamos esa madurez y esa honestidad hacia alguien a quien, oye, hemos querido o hemos estado conociendo, como enfocarlo desde esa madurez y desde esa responsabilidad en los afectos. Gracias, Elena. Y ya como última fase de esta entrevista tan interesante que nos estás dando, ¿podrías dar algún consejo a quien esté en estos procesos de ruptura, o un consejo que le pueda ayudar a manejarlo? Bueno, yo les diría que aprovechen esto que están viviendo como una oportunidad para reinventarse, ¿no? Ya sé que al principio cuesta verlo así, ¿no? Y uno tiene que pasar por todo esto que hemos comentado antes, pero he conocido a muchas personas que al cabo de unos meses, después de una ruptura en la que estaban destrozadas, pues les ves y casi no les reconoces de lo bien que están, del cambio que han pegado, ¿no? Se ponen las pilas, unos han empezado a hacer más ejercicio, otros están conociendo personas nuevas aficiones, o se han trabajado el estilo de apego y están haciendo cambios de base. O sea, un poquito lo que quieres decir es que quizás en el momento las personas que están pasando este proceso en la fase más dura igual entran un poco en un efecto túnel, ¿no? Que no ven que existe realmente una salida hasta que lo empiezan a vivir y no son capaces de conceptualizarlo. Eso es, el que sepan que esto dura un tiempo y que luego va cambiando la manera que se sienten, y también que ellos tienen un papel activo en su recuperación. O sea, es verdad que a medida que pasa el tiempo las emociones van perdiendo esa intensidad del principio, pero también depende de cómo ellos quieran afrontar esto, ¿no? Si quieren, hay personas que dicen, es que yo siempre acababa eligiendo este tipo de perfil y sé que me va fatal, pero siempre si había a 10 kilómetros a la redonda alguien con este perfil, a por él iba, ¿no? Pues bueno, plantearse eso, ver que pueden cambiar este tipo de cosas, irlo trabajando y aprovechar ese momento de cambio para que sea un cambio mejor, como coger un poco las riendas, ¿no? de su vida. Vale, Elena, tú tenías consulta online, ¿verdad? Sí, también. Vale, pues estoy seguro de que esta entrevista para muchos de nuestros oyentes les ha generado pues, mucha calma, muchas respuestas, pero también quizás ganas de ponerse en contacto contigo para poder incluso hablar contigo de este tema a nivel personal. Entonces, si podrías darnos alguna vía de contacto, un email o algo, por si acaso alguien o alguno de estos oyentes quiere pedir consulta contigo, ¿podrías darnos un email? Sí, claro, con mucho gusto. Pueden contactar conmigo fácilmente a través de mi página web, www.elenasubijana.es, y ahí en la pestaña de contacto tienen mi correo electrónico, pueden también a través del formulario de contacto, yo responderé encantada. Pues muchísimas gracias, Elena. A ti. Y recordaros a todos los oyentes que cualquier consulta, cualquier sugerencia, podéis dejarnos un mail al correo del programa, que es lamenteysusticicatrices@gmail.com. Hasta aquí el programa de hoy y nos vemos en el próximo episodio.